¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de todo lo referente a la gran final masculina de Wimbledon 2025, que va a enfrentar a los dos mejores jugadores del mundo una vez más, es decir, a Jannik Sinner y a Carlos Alcaraz. Un duelo que vuelve a repetirse solo un mes después de esa épica final de Roland Garros, con una gran remontada de Alcaraz, si recordáis. Y bueno, veremos qué es lo que sucede. Sinner, que seguro que llega con sed de venganza después de perder ese partido en París, y Alcaraz, que buscará su tercer Wimbledon consecutivo. Sin duda sería una gesta por parte del jugador murciano al alcance de muy pocos, y más a esta edad tan temprana. Solo a los 22 años conseguir eso sería increíble. Así que vamos a comentar cómo han llegado ambos tenistas hasta la final. También hablaremos de los enfrentamientos previos, no solo del de Roland Garros, sino de todos los que han disputado, cómo está el head to head. Y, lógicamente, también hablaremos de las estadísticas en el torneo y realizaremos finalmente una predicción personal sobre lo que puede pasar en ese partido. Antes de comenzar, no obstante, no es el mejor día hoy para grabar por tema sonido. Hay unas obras cerca de donde estoy realizando esto y bueno, aparte está tronando, así que cualquier ruido que se oiga por detrás, disculpad las molestias por adelantado. Ahora sí, vamos allá, vamos a comenzar con el camino de Jannik Sinner hasta esta final de Wimbledon. En primera ronda se deshizo del italiano Luca Nardi por 6-4, 6-3, 6-0. En segunda venció al australiano Alexander Vukic por 6-1, 6-1, 6-3. En tercera se deshizo del español Pedro Martínez por 6-1, 6-3, 6-1. Si observáis, las tres primeras rondas fueron muy fáciles para Jannik. No es solo que no se dejara sets, sino que logró todas estas victorias de manera muy solvente. No tardó ni 2 horas en ganar cada uno de esos partidos. Los problemas vinieron a partir de los octavos de final, donde se enfrentó a un Grigor Dimitrov que a lo largo de los dos primeros sets jugó a un nivel impecable. Sinner tuvo un pequeño problema en el inicio del partido, una caída, se hizo daño en el brazo, concretamente en el codo. Esas molestias le impidieron rendir al máximo nivel. El búlgaro lo aprovechó haciendo un auténtico partidazo. La verdad es que probablemente estuvo en su mejor nivel desde hace mucho tiempo, si no en el mejor de toda su carrera, pero una lesión en el pectoral en el tercer set le obligó a retirarse, desafortunadamente para todos los fans del tenis, a los que lógicamente no nos gusta que un jugador se retire así. Esta retirada benefició a Sinner, evidentemente, que estaba contra las cuerdas y que, debido a este percance de Grigor, logró avanzar a los cuartos de final. En esos cuartos de final se vio las caras ante Ben Shelton en un partido con bastante incertidumbre debido al estado de su codo, pero desde luego no mostró mucha molestia, estuvo muy firme con el saque, así que no pareció que le molestara mucho. Shelton se mantuvo en los 3 sets que duró el partido ahí hasta el tramo final, pero en esa parte clave no pudo hacer nada ante Sinner, le tembló un poco el brazo al estadounidense, el transalpino, que estuvo mucho más sólido tanto en su juego como en su mentalidad en esos apartados clave, y bueno, no le dejó ni un solo set a Ben. 7-6, 6-4, 6-4 fue el resultado final de ese partido de cuartos. Y si hablamos del encuentro más reciente, del partido de semifinales, pues tenemos que Sinner derrotó en 3 sets a Novak Djokovic. Un partido que fue mucho menos igualado de lo que todos esperábamos. En clave Djokovic, creo sinceramente que el estado físico del serbio no era el mejor, ni mucho menos, de cara a afrontar un partido de estas características. En el penúltimo punto, más o menos, quedaban un par de minutos para que acabase su partido de cuartos de final ante Koboli, sufrió una caída, pudo terminar ese encuentro, pero creo que eso, entre otras cosas, no le permitió estar al 100% físicamente para plantar cara al número 1 del mundo. De todas maneras, lógicamente, los años ya comienzan a pesar para Novak, que sigue siendo capaz de ganar al 97-98% de los tenistas en partidos de Grand Slam, pero ya se le ve con dificultades para batallar ante los genios del futuro, como son Carlos Alcaraz y, en su caso, sobre todo Jannik Sinner. Entre los dos parece que desde luego Jannik es su kriptonita. Ya son 5 derrotas consecutivas ante él, algo que solo había logrado antes Rafa Nadal,
así que Sinner se une a ese club, entre los únicos 2 tenistas que han conseguido ganar 5 veces seguidas a Novak. Y bueno, veremos qué pasa con el serbio, que ha confesado que evidentemente no termina de llevar bien eso de no poder competir al 100% en las instancias finales de los Grand Slam, y veremos cuál es su futuro a corto plazo. Veremos si se plantea la retirada o no. Desde luego ya no tiene nada que demostrar a nadie, lo ha conseguido todo, pero habrá que estar pendientes del futuro de Djokovic. Así que Sinner logró esa victoria por 6-3, 6-3, 6-4 en un partido donde estuvo muy fino tanto con el saque como al resto. Djokovic no terminó de sacar bien, pero Sinner estuvo ahí en todo momento y consiguió sacar ventaja para que el partido no se alargara más allá de las 2 horas. Así que el tiempo total pasado en pista para Jannik en total ha sido de 11 horas y 45 minutos, menos de 2 horas de promedio por partido. Ese dato, lógicamente, está alterado por la retirada de Grigor Dimitrov. Si no se hubiera retirado para ganar, hubiera tenido que ir hasta las 4 horas de partido por lo menos. Pero bueno, esto es lo que hay y este es el tiempo que ha pasado en total en pista. Vamos ahora a comentar el camino de Carlos Alcaraz hasta esta gran final en el All England Tennis Club. En primera ronda tuvo su encuentro más complicado. Al final las rondas iniciales tienen un poco esto, si no llegas al 100% puedes llevarte un susto. Alcaraz se lo llevó ante Fabio Fognini, que ya está retirado. A lo largo de este torneo comunicó que ya no iba a jugar más, y vaya último partido que se marcó el italiano. Puso contra las cuerdas al bicampeón de este torneo, a Alcaraz, que bueno, estuvo bastante lejos de jugar su mejor tenis, pero finalmente acabó llevándose el gato al agua. De todas maneras tuvo que recurrir al quinto set. Fognini logró llevarse tanto el segundo como el cuarto parcial. Ya en el quinto le fallaron un poco las fuerzas físicamente y Alcaraz subió el punto necesario de su nivel como para poder pasar por encima en ese set, en esa manga definitiva, a Fabio. El resultado final fue de 5-7, 7-6, 6-7, 6-2 y 1-6, favorable para Alcaraz, que necesitó más de 4 horas y media para ganar ese partido. En segunda ronda se deshizo con facilidad del británico Oliver Tarbet por un resultado final de 1-6, 4-6, 4-6. Desde luego el británico, el jugador local, plantó cara. Buena participación en Wimbledon para él, pero estaba claro que ante Alcaraz poco tenía que hacer, en teoría. En la tercera ronda cedió un set a Alcaraz ante Jan-Lennard Struff. El alemán aprovechó que en el segundo set Carlos no terminó de estar fino con su saque, bajó un poco el nivel y ahí lo aprovechó el germano, pero Carlos reaccionó bien y se acabó llevando el partido en 4 mangas. 1-6, 6-3, 3-6 y 4-6. En octavos también perdió un set, pero en conjunto creo que sufrió bastante más para derrotar a Andrei Rublev, que pese a no jugar un nivel pletórico de tenis, sí que estuvo un puntito por encima en el primer set, se puso un break arriba, Carlos lo neutralizó, pero en el desempate, en el tie break, jugó muy buen nivel el ruso para ganar ese parcial al tenista del Palmar, que consiguió remontar, se llevó tanto el segundo como el tercer y el cuarto set, pero le costó, tuvo que recurrir a su mejor tenis para vencer a un Rublev que, si bien es cierto, como hemos dicho, que no jugó un nivel pletórico, pero sí que jugó bastante bien para los últimos meses de lo que estábamos acostumbrados a ver de él. El resultado final fue de 7-6, 3-6, 4-6, 4-6. En cuartos de final tuvo su partido más plácido Carlos ante Cameron Norrie. Venció en 3 sets con mucha facilidad por 2-6, 3-6, 3-6. Norrie lo hizo genial para llegar hasta cuartos, pero se notó la diferencia de nivel y de calidad. Además, Alcaraz estuvo increíble, le salió casi todo bien y así es muy difícil. Y en el partido más reciente, en el de semifinales, el murciano logró vencer ante Taylor Fritz. Un Taylor Fritz que ha hecho un gran torneo. Teniendo en cuenta la gira de hierba que estaba haciendo, se podía esperar que llegara lejos, así fue. Tuvo unos primeros rivales duros, consiguió pasar esas rondas y derrotarles. Y bueno, en los últimos partidos sí que quizá no tuvo tanta complicación como en los primeros, ya con un poquito más de rodaje. Hay que decir que el estadounidense jugó bien, de hecho consiguió ganarle el segundo set a Carlos en el único momento en el que Alcaraz bajó un poco el nivel con su servicio, tuvo un juego malo, Fritz lo aprovechó, es lo que tienen estos partidos en hierba,
que si te descuidas un poco con el saque, se te puede ir el set fácilmente, sobre todo en partidos ante tenistas de élite, como es Taylor. Pero bueno, tanto en el primer como en el tercer set, Carlos estuvo un puntito por encima, y en el cuarto, pues bueno, en el momento clave no hizo una buena gestión Fritz, que llegó a disponer de 2 bolas de set para mandar el partido al quinto, pero creo que le traicionaron un poco los nervios y se le encogió un poco el brazo a la hora de matar ese cuarto set en el tiebreak. Se lo acabó llevando Alcaraz. El resultado final del partido fue de 4-6, 7-5, 3-6 y 6-7. Y si vemos el total de tiempo pasado en pista, tenemos que ese tiempo es muy superior al de Sinner. 16 horas y 31 minutos se ha pasado Alcaraz en las pistas del All England Tennis Club. Casi 5 horas más que Sinner. Veremos si esto puede influir en el plano físico de cara a la final. Hablamos ahora de las estadísticas del torneo. Hacemos la comparativa. En aces bastante por encima Carlos. Estas estadísticas hay que cogerlas un poco con pinzas porque evidentemente hay algunos datos en los que sí o sí debe ser superior Carlos porque ha pasado más tiempo jugando. Uno de estos datos es el de los aces. 75 ha hecho Alcaraz, por 54 ha hecho Sinner, 21 más. De todas maneras ha mejorado bastante con el saque Alcaraz. En las dobles faltas también bastantes más para el del Palmar, 27 para Carlos, 11 para el de San Cándido. Si hablamos del porcentaje de primeros servicios que han ido dentro, 64% para Alcaraz, 63% para Sinner, es decir, bastante poca diferencia entre ambos. Puntos ganados con el primero, 82 para Jannik, 79 para Carlos, también bastante poca diferencia, un poco superior Sinner, pero de todas maneras muy buenos datos, muy buenas estadísticas al servicio para ambos. Desde luego, 4 de cada 5 puntos con el primero van al saco de los dos mejores tenistas del mundo en estos momentos. Si hablamos de los puntos ganados con el segundo, quizá este es un poco el debe de Alcaraz. Sinner ha conseguido un 64% de esos puntos, Alcaraz solo el 54%, poco más de la mitad. De hecho, en el tramo final del segundo set ante Fritz, si hablamos del partido más reciente, se vio que sufrió bastante cuando no sacaba primero. Ante Fognini lo pasó fatal en esa primera ronda también, cuando no le entraban esos primeros servicios. Así que bueno, para Carlos parece más importante meter esos primeros, y bueno, en las claves pues comentaremos un poco quizá qué es lo que debe hacer en ese caso para evitar que Sinner le rompa el saque o que lo haga el menor número de veces posible. Y si hablamos de los breaks, 30 ha conseguido Alcaraz, 25 Sinner. A proporción es un mayor número el de Jannik, creo yo, pero bueno, de todas maneras son dos buenos retadores ambos que se pondrán en problemas seguro. Así que ahora comentamos el cara a cara, un cara a cara sorprendente para dos tenistas de este calibre, evidentemente. Carlos Alcaraz ha ganado 8 de los 12 partidos que han disputado entre ambos, y esta diferencia se debe al tramo final. Los últimos 5 partidos del cara a cara los ha ganado el español. Si hacemos el desglose, vemos que el primer encuentro que disputaron entre ellos fue en el 2021 en París-Bercy, se lo llevó Alcaraz. El segundo de ellos, y este es importante, fue en Wimbledon 2022, en los octavos de final. Sinner le ganó a Carlos en 4 sets, en un duelo en el que las dos primeras mangas Carlos estuvo lejos de su mejor nivel, y bueno, tanto el tercer como el cuarto set estuvieron entretenidos. De todas maneras, Sinner siempre estuvo un punto por encima pese a perder la tercera manga en el tiebreak. Así que bueno, este duelo, lo decimos, que es importante porque es el único precedente en hierba entre ambos, pero es que además es la última derrota de Alcaraz en Wimbledon. Data del 2022, precisamente ante Sinner. Así que ojo a este dato. Después tenemos que Jannik ganó en Umag, esa final en tierra batida, en el 2022 también. El último duelo de ese año fue ese partido de cuartos de final épico del US Open, que se llevó el español. Luego, si ya nos vamos al 2023, más precedentes, tenemos el de Indian Wells, que se llevó Alcaraz. Luego, poco después, en Miami, se lo llevó Sinner, ambos en las semifinales. Y si pasamos
a la siguiente diapositiva, los 6 últimos partidos, tenemos que la última victoria de Sinner es del 2023. Ya hace cerca de 2 años, más de 1 año y medio, en la semifinal de Pekín. Así que también muy curioso esto. A partir de aquí, todo victorias de Alcaraz. En 2024 ganó tanto en Indian Wells como en Roland Garros como en Pekín. Semifinales de los 2 primeros. En la capital de China fue en la final. También un gran partido como casi todos los que disputan. Y si hablamos del 2025, mucho más reciente, hace aproximadamente 2 meses, ganó Alcaraz la final de Roma a Sinner en su casa, en su tierra. Y hace poco más de un mes, esa final épica, histórica, algunos dicen que entra en el top 5 de mejores partidos de la historia, ese choque que se llevó Alcaraz con una remontada increíble a 5 sets, se llevó los 2 primeros Sinner, tuvo 3 bolas de partido al resto en la cuarta manga, pero Alcaraz logró sobreponerse para hacerse con su segundo Roland Garros, con su segunda Copa de los Mosqueteros. Así que vamos ahora con el análisis. La verdad es que este partido tiene muchos alicientes y las personas que no tengan un favorito claro o que no les guste mucho más uno que el otro, pueden tener problemas para decidir con quién ir en el día de mañana, que es cuando se disputa la final. Si gana Sinner, la diferencia en el top del ranking se engrosará mucho más. Y lógicamente, Jannik, pese a defender muchos puntos en la gira americana, puede tener bastantes posibilidades de conservar ese número 1, al menos hasta la Copa de Maestros, sino hasta final de año, dependiendo de cómo lo haga Carlos. Pero en el caso de ganar Alcaraz, ya no es solo que gane su tercer Wimbledon consecutivo, sino que sería su sexta victoria seguida sobre Jannik Sinner. Así que quizá de cara a la rivalidad va mejor que gane Sinner que no Alcaraz. Es decir, hay cosas positivas, cosas negativas. Si gana Alcaraz, tendremos un final de temporada más apretado en la lucha por el número 1 del mundo. Si gana Sinner, sumará confianza de cara a esa rivalidad. Si hablamos de claves, bueno, hay que decir que Sinner, lo que hablábamos, parece que está bastante recuperado de esos problemas que tuvo en el codo ante Dimitrov. Aquí en esta imagen se ve cómo tiene toda la parte del brazo vendada, pero bueno, no se ha notado demasiado. De hecho, en sus 2 últimos partidos, como ya hemos visto, no ha cedido un set ni ante Shelton ni ante Djokovic. Ante Novak probablemente haya jugado de sus mejores partidos en hierba, creo yo, muy sólido en todo momento, no le dio prácticamente ni un resquicio a Djokovic, y el resquicio que le dejó con ese break inicial que sumó el serbio al inicio de la tercera manga, ese resquicio se lo tapó inmediatamente, porque consiguió la contrarrotura y luego otro break más para terminar de certificar su victoria en 3 sets, en sets corridos. Así que bueno, el nivel de Sinner parece ser muy bueno. La manera en cómo está sacando, la verdad es que asusta. Tuvo esos problemas en octavos, pero quitando ese partido, su nivel al saque está siendo muy bueno. De hecho, no hace falta más que ver esas estadísticas, esos porcentajes. Cerca de 2/3 de los puntos con el segundo los gana, y con el primero es más de un 80%. Eso es muy importante para él, con lo que de cara a la gran final, pues al saque debe mantener como mínimo esas estadísticas. Ir con bastante primero, porque cuando va con los primeros saques tiene mucha parte de los puntos ganados, así que sobre todo intentar estar certero con el saque. Con el segundo, y esto ya lo veíamos también cuando hacíamos el análisis previo a la final de Roland Garros, tiene un mayor porcentaje de puntos ganados Sinner, y quizá es porque arriesga un poco más. Tiene la capacidad Sinner, y esto es una gran capacidad, de arriesgar algo más, en algunos casos con los segundos, sin cometer dobles faltas, porque ya hemos visto que no ha hecho apenas a lo largo del torneo. Así que eso es una gran virtud que debe explotar Sinner si quiere tener posibilidades de derrotar a Carlos, que las tendrá seguro. Luego, sinceramente, de cara a los intercambios, es que son 2 jugadores tan buenos que es difícil de predecir o de analizar qué es lo que debe hacer cada uno para llevarse los puntos medianamente largos. Probablemente Sinner deba buscar esa batalla de reveses. Su revés es mejor que el de Carlos. Si busca de derecha a derecha, no sé yo si tiene las de perder, pero desde luego estaría mucho más igualado. Yo creo que de todas maneras la derecha de Carlos es un puntito superior en hierba, sobre todo teniendo en cuenta los últimos torneos que ha jugado Carlos. La derecha la ha quemado en muchas ocasiones,
así que es más conveniente para Sinner esa lucha de reveses, sobre todo de cara a los reveses, pues buscar ese paralelo que tanto daño hizo a Djokovic en semifinales, por ejemplo, y luego, bueno, pues sobre todo buscar mucho los ángulos. Creo que es algo que tanto Sinner como Alcaraz deben buscar. Ambos son dos jugadores muy rápidos y por lo tanto deben ensanchar la pista lo máximo posible. Si hablamos un poquito más de Carlos Alcaraz, pues sinceramente, Carlos ha ido de menos a más en el torneo. Sí que es cierto que su partido de cuartos fue mejor que el de semifinales. También la entidad del rival era otra. Norrie hizo un muy buen torneo, pero no tiene la entidad de Taylor Fritz. Pero de todas maneras, Alcaraz en los Grand Slams es un poco así. Las primeras rondas las va pasando con un nivel de aprobado raspado, pero que le sirve para avanzar. Y luego, desde octavos más o menos, ya se le ve que comienza a subir el nivel, que comienza a jugar mejor y que es un peligro total para todo el que se le ponga por delante. Así que bueno, Alcaraz es capaz de ir sumando y subiendo peldaños en su tenis conforme van avanzando las rondas y conforme lo va necesitando. Sobre todo se ha notado mucho en el saque. Durante las primeras rondas Alcaraz no sacó muy bien, sobre todo en las dos primeras. Fognini le hizo bastante daño y pese a que ante Tarbet ganó en 3 sets, bueno, fue porque el británico en muchas ocasiones no aprovechó las oportunidades que le daba Alcaraz en sus turnos de saque. De hecho, desaprovechó unas cuantas bolas de break el joven tenista local. Y bueno, eso lo ha ido perfeccionando el murciano a lo largo de los partidos, cada vez sumando más aces, acumulando bastantes puntos gratis. Eso ha de ser importante para él. Y de cara a la final, pues como Sinner, meter mucho primero. En los segundos, pues quizás debe optar un poco por la estrategia de arriesgar un poco más aunque cometa alguna doble falta, porque si no puede estar bastante vendido. Sinner, como él, es un gran restador y claro, si metes los segundos saques a poca velocidad, es prácticamente cederle la iniciativa al número uno del mundo. Quizás un poco mejor buscar un poco más ese segundo saque incómodo, quizá un poco más al cuerpo, con kick, buscando la línea, aunque alguno se te vaya fuera y cometas la doble, pero sobre todo creo que es importante en esos momentos no ceder la iniciativa a Sinner, porque si no, mete mucho primero, puede tener verdaderos problemas con su servicio. Al resto, pues ser lo más incisivo posible con los segundos de Sinner, precisamente, y en los intercambios yo creo que debe hacer un poco lo que viene haciendo en los últimos partidos ante el italiano. Al final, esas bolas cortadas para frenarle un poco el ritmo a Sinner, para que tenga que flexionar, el uso de la dejada para traerlo hacia adelante y pasarlo en la red, por ejemplo. Luego, creo que debe intentar, en su caso, como ya hemos dicho, Sinner debe buscar la batalla de reveses, Alcaraz debería buscar más la batalla de derechas. Su derecha es muy buena, una de las mejores del circuito, y ahí sí que puede competirle más a un Jannik Sinner, que no digamos que tiene su golpe más débil en la derecha, pero cuyo revés es tremendo, sobre todo el paralelo. Así que si hace esta serie de cosas podría tener bastante ganado. En cuanto a predicción y porcentajes, para mí en este caso es muy difícil. Los últimos antecedentes dicen que Alcaraz debería ser favorito porque los últimos 5 partidos los ha ganado él, pero Sinner debe venir extra motivado, sobre todo teniendo en cuenta el golpe que supuso para él esa derrota en la final de Roland Garros. No sé cómo encajaría Sinner una nueva derrota en esta final de Wimbledon, así que creo que saldrá con todo el italiano y que puede ser un partido muy igualado. No creo que tan largo como el de Roland Garros, principalmente por la superficie, no creo que promueva tantos intercambios, pero puede ser una gran final desde luego y seguro que lo va a ser. Me cuesta mojarme, yo creo que es un partido de 50-50, pero bueno, si me tengo que mojar será solo de manera muy superficial. Voy a darle un 51% de probabilidades de victoria a Carlos Alcaraz y un 49% a Jannik Sinner. Prácticamente un empate técnico, pero creo que ambos han demostrado con creces sus virtudes de cara a poder llevarse este Wimbledon, que sería histórico para Alcaraz porque sería el tercero consecutivo, y un golpe encima de la mesa para Sinner, que conseguiría su primer grande en Europa, el primero en hierba, y sumaría muchos puntos más de cara a ampliar su ventaja en el número 1 del mundo, así como certificar
que puede competirle y ganarle a Carlos Alcaraz de nuevo. Así que habiendo hablado de todo esto, dejamos este vídeo por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones del canal. Y veremos qué es lo que sucede en ese partido por el título. Hasta entonces, que vaya muy bien y disfrutad del tenis. Chao.